buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias, me acompaña Mario en los controles. Jorge se une en unos momentos más con nosotros. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a estar platicando con Guillermo Arduino. Guillermo Arduino es presentador de CNN en español. Él va a platicar con nosotros acerca de la tecnología, acerca de las tendencias, acerca de qué es lo que viene, y vamos a hablar buena parte de la comunicación, de los medios, pero también de estos jóvenes y cómo se van incorporando estos jóvenes en el mundo laboral y cómo también van marcando el rumbo y los cambios, que los cambios cada vez son más cercanos. Para quienes no conozcan a Guillermo Arduino, él es argentino y estudió en Estados Unidos, donde comenzó su carrera en la televisión estadounidense. Primero, y uno no se lo imaginaría, dando las noticias del clima. Y después, pues fue en español en NBC International en Charlotte, esto en Carolina del Norte, y luego en el canal de climas en Latinoamérica, en Atlanta, hasta que se integra a CNN en 1999. Él ha ganado premios como comunicador, por el programa Clicks, que es este programa de tecnología, y es por eso que lo hemos invitado y queremos agradecer que nos dieron la oportunidad de entrevistarlo. Muchísimas gracias a Maleta Producciones por darnos esta oportunidad. Así que, ¿qué les parece si vamos con la entrevista que hicimos a Guillermo Arduino? Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y tenemos la visita de Guillermo Arduino. Él, bueno, para quienes no lo conocen, Guillermo Arduino es presentador de CNN y inició haciendo varias cosas en televisión y llega a CNN ya casi 18 años. Empieza pues haciendo sus primeras apariciones en televisión dando el pronóstico del tiempo, del clima. Uno no se lo hubiera imaginado, y de ahí, bueno, ahora está en Encuentro, que por cierto, pues queremos felicitarlo por la nominación que obtuvo. Muchísimas felicidades. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Guillermo. Sí, gracias. Felicidades. Eres nominado a la categoría Outstanding Daytime Talent y destacándote con el programa de Encuentro. Sería como mejor presentador del año, más o menos esa es la idea, y es un honor, es bárbaro, porque cuando vaya, tengo que ir a fin de mes a Los Ángeles, cuando uno vaya y ve las estrellas, las figuras que se ven en la televisión de Estados Unidos, Larry King, Judge Judy, se ven actores de telenovelas. Es realmente impresionante, es un placer muy muy alto haber sido distinguido, por lo menos con la nominación, veremos después. Ya gané uno por el programa de tecnología hace varios años, exacto, y eso fue mi gran shock, porque yo creí que no va a pasar nada, a mí yo no lo voy a ganar, y fue una gran sorpresa muy muy agradable. Y esa nominación de Clicks, porque leíamos en unas notas que fue muy interesante, ¿cómo llegas a ser presentador de Clicks? ¿Qué saben ustedes? Según lo que tú cuentas, ibas en los pasillos de CNN, te detienen, o ibas a un lugar muy privado donde uno a veces reflexiona. Llamémosle la hemeroteca. Así es. Y entonces te preguntan o te ofrecen conducir este programa. Yo trabajaba en CNN Internacional en idioma inglés, que es el que tiene un sonido más británico. Cuando uno ve, yo no sé si ustedes reciben doméstico o internacional acá. Tal vez reciben doméstico. Tal vez. Pero es el que se ve cuando uno va a Europa, okay. África, Medio Oriente. Bueno, y tiene un sonido más británico. Y yo trabajaba ahí presentando El Tiempo, y a los 2 años empecé a presentar noticiero, se llamaba World Report, y ya había empezado a hacer suplencias en CNN Español, pero me había propuesto una amiga mía, Magdalena Cabral, había dicho que creía que yo era la persona indicada para este show de tecnología. Ella es productora,
Y yo iba para el baño. Yo dije, claro, iba caminando para el baño y se me acerca una vicepresidenta y me dice, Guillermo, una americana, y me hace el gesto con el dedo, vení para aquí, y yo, no, ahora no puedo, estoy muy apurado, un segundito, no, te tengo que hacer una pregunta. Entonces me dice, ¿no te gustaría conducir un programa de tecnología en CNN Español? Sí. ¿Puedo ir al baño? Después lo hablamos. Entonces fui al baño y volví, y lo hablamos y ahí empezó. Y lo hice en los estudios de español probablemente 2 años. Después Magdalena se desvinculó de la empresa, después volvió años más tarde, y yo seguía en Internacional. Entonces yo me lo llevé a los estudios de Internacional y ya ahí lo producía, lo redactaba, lo armaba todo. Y bueno, después vino la nominación y por suerte ese periodo donde yo me dediqué a producirlo fue cuando el que tiene la última palabra de ese programa ahora soy yo. Entonces, como tantos años lo hice solo, ahora tengo ayuda de un equipo pequeño, pero tengo ayuda, pero tengo la última palabra. Pero voy a decir algo muy importante. Los chicos jóvenes que trabajan en CNN, aún en otros puestos, son quienes determinan básicamente el contenido. Yo me acerco a ellos y les digo, ¿qué te parece esto para el programa que viene? Digamos, una aplicación X nueva que sirve para buscar trabajo. Ellos lo ven, lo piensan, vienen y me dicen, sí, me parece buena idea, yo lo haría así, 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 así. Y tal cual como ellos me dicen, yo lo hago. Porque, en definitiva, los que empujan todo esto de la tecnología hoy son jóvenes. Entonces yo dejo que ellos me influyan muchísimo en mi ejecución del programa. Y adentrándonos ya en este tema de tecnología, y que lo has mencionado, ¿cuál es el consejo entonces que le das a las personas que trabajan con jóvenes o a estas personas que están viendo este reto de hacer cambios y traer jóvenes y tomar en cuenta sus opiniones y tomarlos en serio? Yo hace muchos años leía muchos libros de cómo tener éxito en el trabajo, las 7 claves para ser una persona rica y exitosa. Siempre me gustaron ese tipo de libros. Y hay una persona que se llama Anthony Robbins que da consejos y cursos para que uno mejore como persona y como profesional, que él decía, siempre hay que acercarse a la persona que para ti tuvo mucho éxito y preguntarle cómo lo logró. Es decir, como se dice en inglés, pick your brain. Entonces vos vas y le empezás a sacar adentro de la cabeza a ver cuál fue su fórmula. Bueno, los chicos, como viven como nativos digitales con todo lo que es tecnológico, ellos lo viven de otra forma. Y el interés de un producto u otro va a estar determinado por el éxito que ellos le puedan descubrir. Entonces es lo mismo, yo les trato, I pick their brain. Trato de que ellos me digan, a ver cómo lo harían, les pregunto por qué, pero la decisión la tomo yo. Pero de alguna forma estoy aprovechando ese camino para que ellos me ayuden a tener éxito. Y hoy, los que tenemos un poco más de años, debemos darnos cuenta que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos. Los chicos no. Entonces, a ver, me voy a dar vuelta. En el control, por ejemplo el operador, ¿qué edad tendrá? 21, 20, 21 años. De que ya es don aquí. Él es, bueno, pero es don Mario. Pero Mario es un nativo digital. Entonces él va a tener una relación con todo lo tecnológico que es mucho más natural e intuitiva que nosotros. Entonces hay que ver cómo ellos lo hacen y hay que preguntarles a ellos. ¿Te interesa este tema o no? ¿Qué aplicaciones usas? Yo preguntaba, ¿qué aplicaciones usas? Snapchat. ¿Qué? Cuando me dijeron Snapchat yo no sabía qué era al principio de todo. Y la empecé a usar y me empecé a divertir con Snapchat, ¿no? Y eso fue gracias a que yo le preguntaba a los chicos qué usaban. Si no, uno no avanza porque ellos lo viven con muchísima naturalidad. Entonces la recomendación para la gente que maneja, que tiene, nosotros tenemos la edad, la estructura, el dinero, ¿no? la experiencia, el cargo que ellos no tienen, es adaptarnos a todo esto nuevo, porque en definitiva la riqueza está en ellos. Pero eso requiere bastante humildad. Total, absolutamente. O sea, no decir, bueno, yo como ya soy el que tengo más años de estar aquí, ya conozco de todo, ya sé cómo funciona, ya sé cómo aplicarlo. Ya me gané un Emmy.
Absolutamente, pero ellos vienen a nosotros, por ejemplo a mí, las preguntas que me hacen los chicos con los que yo trabajo, que tienen todos, ninguno pasa los 27, 28 años, la pregunta que me hacen es, me quiero comprar una casa, ¿qué me recomendás? ¿Cómo hago? ¿Cómo se compra una casa? Quiero comprar un auto. Es decir, donde nosotros tenemos experiencia. Entonces, de alguna forma, por eso se requiere de humildad, porque hay que escucharlos, pero ellos lo viven con muchísima más naturalidad que nosotros. Y bueno, uno de tus temas es la tecnología. ¿Cómo entras en este mundo de la tecnología? ¿Era una pasión que tenías, la adquiriste, la fuiste descubriendo? Mi papá era doctor en química, ejecutivo de Colgate-Palmolive, y siempre, él estuvo, mira, lo comentaba justamente ayer, él estuvo en Guatemala en 1967 con la mecanización de la fábrica de Colgate-Palmolive. Estuvo acá en Perú, etcétera, etcétera. Lo sé porque encontré las cartas que se escribían mi papá y mi mamá cuando mi papá viajaba por trabajo y cuando mis padres murieron. Yo las encontré y las leí todas. Entre ellas están las de Guatemala, están las de México, están las de Colombia. Y ahí mi papá le cuenta a mi mamá, porque en ese momento la tecnología era la escritura, ¿no? No había ni siquiera fax. 1967, mi papá se quedaba en el Hotel Biltmore y le escribía a mi mamá y le decía que estaba en el proceso de mecanización y que había observado que Argentina ya estaba muy mecanizado todo, es decir, el reemplazo en el proceso de fabricación de las manos de un obrero por una máquina. Entonces el obrero maneja la máquina y tiene otro tipo de disciplinas. Y ahí vamos a empezar a hablar después de qué va a pasar con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero un buen ejemplo es la mecanización. México, Guatemala, Colombia, Venezuela estaban un poco retrasados en la mecanización y mi papá con el equipo de ejecutivos de Argentina que estaban en Palmolive, que estaba un poco más avanzada, establecieron la mecanización aquí. En definitiva es eso. Mi papá estaba muy involucrado con la ciencia y la tecnología y en casa siempre se habló de eso y siempre hubo ingenieros, siempre había científicos. Y lo interesante es de que él se encargó de la mecanización, pero él era químico, no es que fuera ingeniero mecánico, por exacto, así decirlo. Y eso nos trae a otro tema. ¿Cuán importante es la especificidad en la formación de un profesional? Un periodista no necesariamente tiene que ir a la carrera de periodismo, un periodista puede ser licenciado en letras, porque tiene el suficiente bagaje cultural y juicio crítico como para desempeñarse como periodista. El oficio lo aprende a medida que determina la carrera y empieza a interiorizarse y autoformarse aún con el oficio. Y a mí me parece que eso es válido. Y así Estados Unidos es muy así. La especificidad en el tema de ingeniería es claro, hay mucho estudio, pero en otras carreras más humanísticas no necesariamente. Y yo creo, mi papá tenía la formación científica que se emparenta en algún punto con los métodos de la ingeniería. Entonces, y con nosotros también, porque yo, que no tengo formación rígida y académica tecnológica, me desempeño como periodista tecnológico, de ciencia y tecnología y además de noticiero común, tradicional. Yo no estudié meteorología y me desempeñé como presentador del tiempo, no diciendo va a haber sol, va a haber esto, no. Hacíamos meteorología tropical, ¿no? Para Asia, África, para India, para todo el Océano Índico, que hay ciclones tropicales muy, muy importantes. Lo aprendí en el camino de gente que sabía muy bien, porque lo mío era la comunicación. Yo sabía comunicarlo, yo sabía presentar las imágenes, hacer una historia, el desarrollo de la historia, las alertas, el vocabulario, el tono de urgencia, la atención. Todo lo demás lo incorporé después. Y esto me lleva al otro tema que podríamos platicar, Guillermo, hablaste durante este momento, hablaste de la autoformación, hablaste de mecanización y la parte en la cual van el operador manejando máquinas, pero también había puestos que desaparecían porque entraba una máquina. Y ¿cómo ves el futuro en cuanto a la automatización? Que ya se ha dado esa automatización, pero ahora va un paso más adelante, que es ya no solo hacer las cosas mecánicamente, sino incluso tomar ciertas decisiones con la parte de inteligencia artificial, con sistemas autónomos y ese reto también que viene de la formación y la autoformación. Ya no es
solo o ya no es el único requisito tener un título o tener cierta base académica, sino tener la capacidad de aprender. Primero es no negarlo. El cambio ya está sucediendo, no hay marcha atrás. Eso es un hecho. La diferencia es que sucede más rápido que en la época de la Revolución Industrial o la mecanización de la que yo hablaba en los años 60. No hay que rechazar el cambio, sino que hay que prepararse para los cambios que trae esta nueva era. Y además, adaptarse. Yo creo que los puestos que se van a perder no necesariamente significa que la gente se va a quedar en la calle, va a haber otros puestos nuevos. Y hay conceptos nuevos hoy que esta generación está trayendo, que es la transparencia, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Porque cuando nuestros padres tenían 30 a 35 años, comprarse una casa no era un proyecto tan lejano en términos económicos. Existía el crédito, existía el trabajo estable, existía el apoyo familiar. Hoy en día, la generación de ellos, enfrentar la idea de que se van a comprar una casa y que van a estar endeudados 30 años o más, y que tal vez no van a estar empleados todo el tiempo, que existe el riesgo de perderla, muchos toman la decisión de abandonar la idea. Entonces surge también esa idea del que es injusto que yo no pueda comprarme una casa. Entonces empiezan a cuestionar todo el sistema y ahí empiezan a descubrir que hay corrupción, etcétera, etcétera, que es un mundo bastante superficial, donde por ahí el networking y el amiguismo nos acerca a puestos de trabajo no necesariamente porque tengamos mayores condiciones, sino porque conocemos a la persona indicada o estamos en el lugar indicado o nos comportamos de manera especial comprometiendo determinados principios para poder llegar a la estabilidad. Entonces yo creo que la generación de ellos hoy se fija mucho en el tema de la transparencia. Y esos van a ser puestos de trabajo que van a existir. Sobre todo en el ámbito de los recursos humanos. Me imagino que también va a existir la idea de vivir una vida más sana y los proyectos, porque yo no creo que haya las próximas décadas no creo que haya mucho trabajo full time como lo conocemos hoy. Para mí va a ser más sobre la base de proyectos. Hay un proyecto que dura 3 meses. A ver, pensemos, en los medios de comunicación hoy, ¿no hay muchos más empleos temporarios que full time? Entonces, de golpe va a existir también la idea de que el trabajo va a ser finito, va a ser por un periodo determinado y tal vez va a haber que trabajar 16 horas por día durante un tiempo y después te tomarás un mes libre para descansar, pero te vas a tener que enfocar en comer bien, en tener una vida más sana, porque al cuerpo le vas a exigir a la mente muchísimo para lo que en inglés se le llama burnout. Uh-huh. La diferencia, yo a veces digo, hoy en día el trabajo es más cerca de quemarse trabajando que realmente desarrollar una tarea laboral. Entonces yo duermo 10 horas por noche. Porque si yo no duermo 10 horas por noche, no voy a vivir muchos años. Porque la exigencia que tengo a nivel intelectual, académica y física es muy alta. Entonces yo creo que va a haber muchos trabajos por ese lado también. De la estabilidad emocional, el tema del apoyo psicológico. ¿Por qué no yoga antes de ir a trabajar? Yo lo estoy pensando hoy en día. Yo tengo que hacer yoga una vez por semana por lo menos. Para relajarme, para un poco conectarme conmigo mismo. Veo que va a haber mucho más por ese lado. Vehículos autónomos. ¿Qué te parece si hablamos de esto cuando regresemos del corte? ¿Cómo no? Y hablemos también, hablaste de transparencia. Uh-huh. Y esto ha sido un tema, al menos en Latinoamérica, obviamente tú estás enterado. En todo el mundo, ¿eh? Y aquí en nuestros países es un tema del que ya los jóvenes hablan abiertamente, que se venía de una tradición donde no se podía cuestionar, porque incluso hasta iba la vida de por medio. Sin embargo, ahora se está cuestionando y ya se está hablando de esta transparencia. ¿Cómo la tecnología puede funcionar y estas mentes que tú hablas, estos jóvenes que son nativos en esta tecnología van a decir, bueno, ¿y por qué no se está usando tecnología o sistemas o
formas de... Se está usando, ¿eh? ¿Y por qué no se usa más? Sería entonces la pregunta, como por ejemplo el blockchain. Y si nos puedes contar cuál es la experiencia que conoces del uso del blockchain para, pues, tener transparencia en el manejo de las cosas públicas. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Aprovecha a pasar por la San Martín. Si eres fanático de las ensaladas, te aconsejo la Santa Fe. Es una ensalada Santa Fe del Mar. Es una ensalada que ahora tiene como promoción o como especialidad, tiene camarones en lugar de pollo. La puedes disfrutar. Y si lo tuyo son las pizzas, pues disfruta las pizzas artesanales hechas en la San Martín. Regresamos a Más Negocios y estamos con nuestro invitado Guillermo Arduino, con quien hemos hablado de varios temas, Guillermo, y nos quedamos con el tema de la tecnología, la transparencia, el blockchain y también los vehículos autónomos como una forma diferente de pensar en un negocio. Yo creo que los vehículos autónomos, a pesar de los últimos incidentes, hasta el último accidente mortal que sucedió, están para quedarse. Me parece que no hay marcha atrás. El uso de este tipo de tecnología es impresionante. Yo estuve en más de una oportunidad arriba de un vehículo autónomo en Las Vegas y no hay diferencia. No hay diferencia. Y yo vi cómo el auto reaccionaba. Estábamos en un momento en una intersección y teníamos que girar a la izquierda. Y era doble sentido para las dos avenidas. Es decir, difícil, porque el auto tiene que entender que no solo están los que van y siguen derecho en cada dirección, sino los que van a hacer un giro en U y los que van a hacer el giro a la izquierda y a la derecha, de cada lado. Y el auto se tomó su tiempo, pero en el medio se pone en rojo el semáforo. Y nosotros estábamos ya sobre la banda de peatonal. El auto supo qué hacer. De acuerdo con la ley de tránsito estadounidense, cuando uno ya pasó por encima de la cebra para cruzar la calle y te agarra el semáforo en rojo, un auto solo puede pasar en rojo y continuar con su camino. Ese era el caso del nuestro, uno solo, claro, porque estaba en stand-by, ¿no? Estaba esperando, porque si no nunca va a avanzar. Y el auto lo comprendió. Y cuando paró no venía nadie, a pesar de que ya los peatones empezaban a caminar, a acercarse al auto, giró a la izquierda. Y yo dije, qué impresionante. No lo podía creer. No noté diferencia con un conductor normal. Era el mismo tipo de experiencia corporal, digamos. Y por ejemplo, ya que has estado ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo en uno de estos vehículos, bueno, tengo que ir a tal lugar, pero tengo que estacionar el carro, él solito lo estaciona, busca el lugar? Claro, porque tiene las cámaras, tiene todas las cámaras y los sensores. Entonces, simplemente es un programa, el programa cada vez se perfecciona más. Y lo que me decían en este caso cuando los entrevisté es que el sistema va aprendiendo de cada conductor. Porque como hay un conductor todavía que está ahí y el sistema está encendido cuando está en forma manual, va aprendiendo del tipo de manejo que hace el conductor. Esperemos que no aprenda las malas mañas, ¿no? Esperemos que no. Yo le pregunté algo, le dije, ¿qué pasa si hay una rueda que se pincha, ¿no? Que tiene un problema y cómo reacciona el auto? Me dice, bueno, en ese caso el indicador del auto dice que hay un problema con la rueda y hay que ponerlo en versión manual. Pero le dije, bueno, ¿pero qué pasa si es en el futuro y no estamos en versión manual? Bueno, no te lo puedo responder eso, porque todavía no encontramos una circunstancia así. Y ahí vengo al tema de la transparencia. Fue muy honesta la persona que me lo dijo. No lo tenemos todavía eso estudiado. Va a llegar el momento que esa circunstancia va a surgir y lo tendremos, pero hoy no tenemos la respuesta. Yo dije, qué bien, ¿no? Que no me están queriendo enchufar un producto, simplemente me están mostrando hacia dónde vamos. Con respecto a blockchain, no tengo experiencia personal, pero sí he
establecido conversaciones y hasta he presentado gente que maneja determinados softwares o programas para controlar el tema del manejo del dinero, y de la forma en que está diseñado no permite que se borre ningún tipo de alteración al documento original. Es como un papel arriba del otro con todas las incorporaciones nuevas o todas las transacciones que ha habido. Yo creo que hoy en día, debido a que es incorruptible, es la fórmula para encontrar casos de corrupción a nivel corporativo y a nivel gubernamental. Y en México ya lo están poniendo en funcionamiento con el tema de las obras y cómo manejan el dinero del gobierno, a dónde van los pagos. Todo queda con el sistema establecido, de la A a la Z, cada centavo que entra y sale. Yo te puedo poner en contacto con una persona que ya lo pone en práctica en México. Sería fabuloso. En Ciudad de México. Por supuesto, la pregunta de rigor: ¿quién era el que presentaba el caso? El que había diseñado el producto. Menos de 30 años. Entonces, nuevamente, es algo que debemos considerar. Y cuando hablabas acerca de estos sistemas que aprenden, es al final también una forma de cambiar nuestro paradigma, porque estamos acostumbrados a pensar en programas codificados, o sea, líneas y líneas y líneas de código. Uh-huh. Sin embargo, cuando te dicen son sistemas que aprenden, es cambiar totalmente la forma en que uno tenía en cuanto a la programación. Sí, pero no creo, no sé, tal vez estoy equivocado, pero no creo que una máquina pueda crear un programa. Ahí tiene que estar el ser humano. Puede perfeccionarlo, puede llevar a que funcione de otra manera. Pero yo estoy pensando, ahora que me decís en lo que en inglés se llama connection, ¿no? Uh-huh. Ahora que dijiste eso, me saltó de repente una idea que me pareció fantástica. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama, su preocupación es para la industria tecnológica que las mujeres no llegan, no hay prácticamente mujeres en puestos importantes, y la brecha entre el hombre y la mujer en el mundo de la programación es muy significativa. Entonces la Casa Blanca diseñó un proyecto que no, y acá te habla de la humildad y de la generosidad de alguna gente, que no busca el rédito personal, porque es un programa a 20 años, tal vez, sino que otro gobierno se va a llevar el fruto de este trabajo, y que se llama Coding for Girls. Coding uh-huh. es programación, ¿no? For Girls, para niñas. En las escuelas primarias, las niñas entraban al colegio y veían un cartel que decía Coding for Girls, entren aquí. Entonces las niñas iban y empezaban a jugar con bloques, jugar con bloques y computadoras, para despertar el pensamiento, porque ese es el lenguaje de programación en las niñas. Vamos a ver qué pasa. A ver si tal vez de esta forma se le va desarrollando el interés, y con juegos y un poquito de robótica, para que dentro de unos años, 15, 20 años, ya haya muchísimas más mujeres en el mundo de la programación. El trabajo, con esto te quiero decir que el trabajo es arduo y a largo plazo. Cuando hablaste de transparencia y que hiciste la pregunta acerca de qué pasa si un auto autónomo, un vehículo autónomo se queda se poncha la llanta o se pincha la llanta, ¿qué pasaría? Y que te dicen, no sabemos. Y hablando de esa transparencia, el consumidor joven lo que busca es esa transparencia. ¿Cómo ves entonces estas situaciones en las cuales hay filtración de datos, como lo que sucedió con Facebook, y la respuesta a esto? Bueno, primero nos tenemos que... Realmente es una llamada de atención muy importante, porque nos tenemos que poner las pilas y empezar a entender qué es lo que hacemos cada vez que nos metemos en estas plataformas, ¿no? Y cuánto valor tiene nuestra información, evidentemente. ¿Cuánto valor? Ahí está el negocio de ellos. Por eso tuve que salir Facebook y decir, nosotros no vendemos la información que recopilamos de la gente.
¿Por qué es importante la información de la gente? Porque es parámetros, es un estudio de marketing que lo hace el programa solo. Entonces, y que uno no se da cuenta, no se está sometiendo a eso, simplemente está viviendo una vida digital y los sistemas están recopilando información. Y al rato empezamos a recibir los pedidos de publicidad, etcétera, etcétera. En nuestro negocio, que es los medios de comunicación, también existen esos programas que ven cuántos clics hacen en la nota X. Por eso cuando vamos a un periódico, por ejemplo, que no te cobran, pero te piden que en el periódico digital te pongas tu nombre y tus datos y demás, es para desarrollar un perfil tuyo. No es porque dentro de 10 días te van a cobrar una suscripción. Es porque quieren toda esa información, la van a recopilar y después te van a empezar a mandar publicidad y eventualmente esos datos los vendan también. Entonces, primero hay que comprender el valor de los datos, es lo que uno está vendiendo. Y por otro lado, que si nosotros no nos cultivamos académicamente para entender bien qué es lo que está pasando, somos fácilmente manipulables. Y el ejemplo viene con la vida política, porque vivimos en un sistema democrático con política en el medio, que tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos porque nos pueden manipular, porque nos pueden dar información que se va más para un lado, más para el otro, para un candidato, ¿no? Y no nos damos cuenta. A mí me preguntan miles de veces, ¿cuál es la tendencia política de CNN? No tiene esa tendencia política. Por lo menos yo no, es imposible que no transpirar un poquito mis ideas, ¿no? Pero yo no tengo una agenda cuando voy a hacer una cobertura, cuando hago una pregunta. No tengo una agenda, a este lo voy a destruir porque no me gusta la tendencia política. No hago eso. Entonces, tenemos que informarnos bien porque tenemos que estar seguros que no nos manipulan. Y eso lo tenemos que trasladar a nuestra función en la sociedad. Si tenemos hijos, tenemos que despertar a nuestros hijos con respecto a eso, ¿no? Tenemos que hacer que ellos, si somos docentes, a nuestros alumnos, que presten atención, porque esto es muy poderoso. Ahí yo siempre he visto que hay que tener un balance entre la funcionalidad de los sistemas versus la privacidad, ¿verdad? Porque si uno quisiera ser absolutamente privado, que no tengan nada de mis datos, los sistemas no me pueden hacer... No puedes vivir en esta vida, sí. No puedes insertarte. Exactamente, y conforme más información le doy, generalmente me va a ser más útil la información que me regrese. Está bien. Pero le tengo que dar algo de información, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el balance ese? Y para mí no hay... Yo comparto muchísimo. Lo que no quiero compartir son tarjetas de crédito. Por ejemplo, a mí me hicieron hacking una vez de una tarjeta de crédito, porque en Estados Unidos, en general, el apellido de tu madre es la clave, una de las claves para recuperar el password. Y yo había hecho mi árbol genealógico... Porque normalmente no se usa, normalmente no lo usa uno en Estados Unidos, eso lo da el primer apellido. Exacto. En Latinoamérica. Y yo lo utilicé, decía, nombre, your mother's maiden name, ¿no? El nombre de soltera de tu madre. Y yo lo contesté. Y esa era la clave de recuperación de mi password. Después yo hice mi árbol genealógico en Facebook. Y ahí está, el apellido de mi mamá. Entonces un día... recibo un llamado telefónico recibo un correo electrónico diciendo sus tarjetas van camino a Londres por su pedido de cambio de domicilio. Y yo había estado en Londres de vacaciones, pero no había hecho cambio de domicilio. Lo que probablemente pasó es que utilicé mi tarjeta, se la llevaron, tomaron todos los datos y después se metieron en internet, me buscaron a mí, una persona pública, pusieron mi nombre, entraron a mi cuenta porque dijeron, no, perdí el password, a ver cuál es el apellido de soltera de tu madre, tal, le da una password provisoria, cambian el domicilio, mis tarjetas van para Londres. Esto fue hace más de 10 años. Entonces, ese tipo de información es la que hay que tener cuidado. Todo lo demás a mí me parece que la edad y todo eso, el género, el sexo, la preferencia sexual, todo eso no me parece realmente. Al contrario, nos puede servir como para que nos den información, datos, que nos den productos que nos interesen, pero hay que saber bien lo que uno está haciendo.
Vamos a ir al corte, Guillermo, Jorge, y cuando regresemos hablemos del contenido. Dices que podemos ser manipulados con este contenido, pero también como emprendedores o como empresarios, ¿cuánto tiempo disponemos para convencer a estos jóvenes de que se queden con nuestro contenido o que consuman nuestro contenido? Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y tenemos la visita de Guillermo Arduino. Queremos agradecer que nos dieron la oportunidad a Maleta Producciones por hacer esta entrevista. Muchísimas gracias. Y Guillermo, te preguntaba antes de salir de corte, pareciera que la impresión que da es que esta generación quiere las cosas rápido, o hay que convencerlos, hay que ser transparentes. ¿Cuánto tiempo dispone un emprendedor, un empresario, para convencer a alguien que consuma tu contenido o que consuma lo que tú le estás ofreciendo? Es muy difícil, la competencia es feroz. Yo creo que hay un factor fundamental y que tiene que ver con la publicidad. La línea en una red social, vamos a hablar, o en una website, en una plataforma digital, el título o la línea que se le cruza por los ojos a nuestra audiencia tiene que ser, como se dice en inglés, catchy. Lo tiene que capturar en el momento y generarle intriga. Esa frase es fundamental. El epígrafe de una foto o la explicación de un video. Por ejemplo, yo noto, hay una que es muy buena, que es el Daily Mail. Es un periódico británico que habla mucho chismes, qué sé yo. Entonces dice, por ejemplo, si quieres ver cómo quedó después de la cirugía plástica, clic, hay que hacer clic. Claro, y vos la ves a una actriz y famosa, antes, como vos la conocías, y de golpe tenés que hacer clics para ver cómo quedó la cirugía plástica, eso es fundamental. Es decir, el título tiene que ser bien, que capture bien a la audiencia. Pero después no nos podemos quedar solo con el título. El contenido tiene que ser bueno, porque si no perdemos credibilidad. Entonces, en definitiva, es muy difícil, pero el objetivo es que sea excelente contenido, con imágenes excelentes y cautivadoras, y que sea contado, que contemos la historia con dinamismo. Tiene que reunir todas esas características, tiene que tener todo eso. Es decir, si yo pongo a un cantante de ópera que maneja la gesticulación perfecta y es un actor de teatro bárbaro, pero es difónico, no me sirve. Y si tengo uno que tiene una voz bárbara, pero es una madera actuando, no me sirve. Tiene que ser buen actor, buena voz y tiene que verse bien. Entonces, tiene que ser todo bueno. Lamentablemente es así. Es así, es muy competitivo. Es sumamente competitivo y yo veo, mirando hacia dónde vamos, el éxito, mantener el éxito debe ser lo más difícil. Porque una vez que se logra el éxito con un emprendimiento, mantener a esa gente interesada, con todo lo que puede salir atrás y con todas las copias que nos pueden hacer. Fíjense con las redes sociales, ¿no? Todas las que surgieron a partir de la primera, ¿no? ¿Dónde está MySpace hoy? Es Facebook la que ganó y capitalizó todo. Y por otro lado, un concepto de marketing que siempre repito es que muchas veces nos deshacemos por conseguir audiencia y clientes nuevos y tal vez descuidamos al que ya tenemos. Entonces cuidemos al cliente que tenemos y también busquemos nuevos, pero no nos olvidemos del que tenemos. Que siempre es mucho más barato atender al cliente que ya tenemos que tratar de conseguir un cliente nuevo. Exacto, ahí está. Y yo veo que las tendencias son a la automatización, la atención de la gente es cada vez menor. Yo lo noto conmigo. Yo veo
Los clips que subimos al aire, si son muy largos, una entrevista de 5 minutos no la puedo subir en YouTube. Puedo subir solamente una respuesta. Y tiene que ser muy buena, tiene que estar bien preparada. Y eso me genera un clic que lo lleva al televidente a cnnespañol.com y a mis redes sociales. Entonces, empiezo por ahí, termino por otro lado. ¿Cuántas veces uno en YouTube empieza viendo un accidente aéreo y te enganchas con que John Collins lanzó una nueva película abajo? ¡Ay, la mala de Dinastía! A ver, y te vas al clic y terminás viendo cualquier otra cosa, ¿no? Un gatito. Los animales captan mucho la atención de la gente en las redes. Los animales, las mascotas, muchísimo. Ahora que entras a eso, ¿qué hay de todas estas nuevas, yo no puedo decir carreras, pero nuevas ocupaciones, como por ejemplo YouTuber? O sea, eso es, a mí me parece bárbaro. Hay uno que abre paquetes, muchos que abren paquetes, nada más. Les pagan, abren la reacción que hacen. Es fantástico eso. Que tenga 2 millones de personas viendo cómo abre un paquete y entre esos 2 millones estoy yo. ¿Cómo puede ser? Pero es el carisma de la persona, es la expectativa a ver qué es lo que hay adentro de la caja, cómo lo maneja. Y cómo conectarte con la persona que está observando. Yo creo que es carisma. Yo creo que eso es carisma. Y Guillermo, pues como tú hablas y mucho de tecnología, ¿cuáles son las principales preguntas que te hacen cuando tú das conferencias y hablas acerca de las tendencias? ¿Cuáles esas preocupaciones o esas inquietudes que hay por lo general que has encontrado en las personas que se acercan a ti? Escucho, para mí, muchas preguntas que me hacen no me parecen buenas, me parecen bastante livianas. Por ejemplo, ¿cuál es la red social que más se usa? Digamos, son datos duros. A mí lo que a mí me gustaría escuchar de la gente es cómo puedo hacer para posicionar mi producto mejor. Y yo siempre les hago la pregunta: ¿quién es tu audiencia? ¿Quién es tu comprador? ¿Quién es tu cliente? Primero hay que conocer al cliente. Nosotros como periodistas, ¿quién es nuestra audiencia? Si no sabemos quién es, no podemos empezar a hacer nuestro programa, ¿no? Entonces, me parece que a veces el enfoque viene por el otro lado y la respuesta la tendrían ellos mismos. Hace muchísimos años, yo recuerdo que en una conferencia que asistí de marketing y publicidad, un empresario decía que él veía, esto fue en los años 80, fines de los 80, que él veía el futuro con una computadora, sentado en su casa de campo, con un pan casero, una mermelada casera y un té de hierbas, ¿no? de hebras. No el café instantáneo y el pan que compré en el supermercado. Pero lo que él hacía hincapié era en la combinación de los dos mundos. El nuevo que nos conviene, rescatando todo lo valioso de lo tradicional, de lo antiguo, lo tradicional, las pastas caseras. Fíjense cómo se impuso la comida peruana, por ejemplo, ahora en todo el mundo, porque habla de tradición, en un momento donde estamos comprando pasajes a través de Facebook, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que la gente tiene sus propias respuestas. Me preguntan mucho hacia dónde vamos. Yo creo que vamos a la automatización, a inteligencia artificial, realidad aumentada y la realidad virtual, sin duda. Que vamos al teletrabajo. El teletrabajo. A partir de una plataforma con un proyecto determinado, trabajando en cualquier lado. Que es algo que se ha hablado durante mucho tiempo, pero todavía no habían encajado todos los bloques del... Por un punto en particular, que esa es otra cosa que la gente no me pregunta y yo les pregunto a ellos, que es ¿cuán buena es la conectividad? Si no tenemos una buena señal de internet, si no tenemos una buena señal de telefónica,
el empresario, el cliente no tiene paciencia. Que se me cayó la señal, que no, que está cargando de nuevo, que me falló la website. Se van. Porque en Singapur, en Corea, en Estados Unidos, en Alemania no les pasa eso. Entonces hay que hacer mucho hincapié en la conectividad. Y eso es lo que no me preguntan. Tal vez porque están viviendo en un círculo determinado y lo toman como, bueno, es así, la vida es así. No. ¿Y a quién? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos lograr para tener mejor conectividad? Si nos preguntas a nosotros, lo que al menos yo en lo personal considero es dejando que exista competencia. Exactamente. Permitiendo que haya libertad y que el gobierno solo se encargue de que se cumplan contratos. ¿Y quién es el que puede estimular y allanar ese camino? El gobierno. Porque es el que va a hacer la contratación, los permisos de las empresas de comunicaciones, etcétera, etcétera. Sí, al final es el que va a hacer más fácil o más complicado que estas empresas vengan y inviertan y crezcan. Claro. Por eso digo, la gente debe exigirle a las empresas de telecomunicaciones que brinden un buen servicio y a las autoridades a que fomenten la competencia. Yo tengo compañías de gas en Atlanta, donde yo vivo, 4 o 5, y me bombardean a ofertas. Y yo juego con ellos, llamo por teléfono y le digo, ¿cuánto vale el therm, que es la medida de gas, ¿no? La unidad de medida. ¿Cuánto vale el therm? 39 centavos. Natural Gas Light me lo da por 35. Si ustedes me lo dan por 35, yo cierro con ustedes. A ver, un segundito. Sí, señor, sí, lo podemos hacer. Claro, porque hay competencia. Claro, pero si el gobierno dice, la zona norte la tiene esta empresa, la zona sur la tiene la otra y hay una sola, no. Pero eso también es educar al consumidor, para que el consumidor exija, ¿no? Y esto redunda también en esta mayor competencia. Guillermo, ¿alguna vez te han visto como un futurólogo, ya que estás metido en la tecnología y te preguntan, ¿qué va a suceder? Sí, más de una vez en entrevistas, y recuerdo que yo me aventuré a decir que creía que el televisor la televisión, en el año 2000 fue en Perú, la televisión iba a ser con un presentador de noticiero que nosotros desde el control remoto, cuando el tipo dijera, bueno, hubo una bomba que estalló en Afganistán, si quieren más información, presionen aquí, y nosotros del control remoto íbamos a presionar ahí para tener más información. Pasaron los años y dije, me equivoqué, no fue así. Yo pensé, con ese mismo control remoto, ¡ay, qué buena la camisa que tiene este presentador! A ver, con el láser, ¡ping! Y decía dónde la podías comprar y cuánto valía. No sucedió. Pero Internet se encargó de hacer un concepto más o menos similar de la televisión o las redes sociales hoy. Al final el concepto se cumplió, solamente que en diferente medio. Por suerte, porque no fue porque yo sepa, no, pero evidentemente, ahora me voy a arriesgar a decir algo. Para mí, el futuro de la pantalla, hoy es televisión, como la vemos, va a estar dentro de una red social. Para mí, los canales de televisión o las empresas de comunicación van a estar viviendo en redes sociales. Y principalmente en los celulares. Claro. Lo cual hace más relevante la conectividad. Aún Desde más luego, relevante la conectividad. aún más. Pero la conectividad está cada vez mejor, ¿eh? Acá sí. Yo lo primero me fijé cuando aterrizamos, a ver cuánto demora la señal en entrar y qué tipo de señal hay. Nunca se me cayó. Buena. Que afortunadamente tenemos una ley que es muy abierta a la competencia. Muy bien. Y eso entonces voy a poder salir de este país bien, porque dije, los conceptos que acabo de tirar por ahí me agarran por la calle ahora. Una pregunta, en todo esto, no sé si antes o ahora a lo que te has dedicado, ¿ha jugado algún papel la ciencia ficción? Y sí, yo creo que sí. ¿Quién hubiera...? Lo estamos viendo con la Estación Espacial Internacional, ¿no? Todas las Viaje a las Estrellas, Odisea en el Espacio, todas esas ideas de ese momento que justamente eran de ciencia ficción y no eran ideas fantásticas, porque
ya se consideraba que se podían realizar. Y el otro día en Clex puse una nota al aire que un grupo de científicos japoneses ya están diciendo que para el año 2030 va a haber seres humanos viviendo en túneles en la Luna. Lo dije el otro día en mi programa, en serio. Por una cuestión de cercanía, satélite natural, en túneles porque se pueden acondicionar y porque se puede cultivar plantas, vegetales, lo que fuera para consumo, porque se puede manejar el tema del aire. Lo cual, si existe esa tecnología, lo vemos como algo casi que ficción, pero... Hoy, pero ojo, que tal vez... Y lo interesante de todo esto, Guillermo, es que en otras épocas uno diría, falta mucho, y aquí ya no podemos decir falta mucho. No, ¿por qué? Porque cuando hablábamos de la revolución industrial, demoró muchísimo todo eso. En cambio, esta revolución digital se estableció muy rápido y en muchos puntos del mundo. Y además, la revolución digital es democratizante, porque no importa dónde uno viva. Ahora, uno puede... La distancia entre la vida en Estados Unidos, en Corea del Sur y Argentina o Guatemala está cada vez más similar. Las oportunidades son las mismas. Lo que yo creo es que con esta obsesión con la transparencia, tal vez ahora las cosas sean más fáciles. Pues ojalá así sea para el bien de todos y sobre todo para nuestros países en Latinoamérica. Sin duda, ojalá. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, gracias. Jorge. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros y seguiremos aprendiendo de la ciencia ficción. Exacto. Seguiremos aprendiendo, soñando y pensando que cada vez está más cerca ese futuro que a veces lo vemos lejano. Y uno de los consejos con los que me quedo es pregúntele a esos patojos, que aquí decimos en Guatemala, a estos jóvenes, cómo hacen las cosas y aprenda, adapte y evolucione. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra próxima emisión y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.